Quizás con esto empieza a entenderse lo que está ocurriendo por estas horas en Sri Lanka. Crisis económica, inquietud social, una inquietante situación en todo sentido. Está Luis Rosales para ayudarnos a entender esta furia social, esta revolución. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, Sri Lanka, un país convulsionado desde hace, yo te diría, meses. Semanas seguro y meses probablemente. Depende cuándo uno marque cuándo empezó la convulsión. Una situación que se repite y se repite en el mundo entero, Eduardo, lo hemos ido analizando. Gente muy enojada con sus gobiernos. Algunos le adjudican gran responsabilidad a las crisis originadas por las consecuencias de las cuarentenas, de la pandemia, la suba de precios generalizada de algunos alimentos que se está dando en diferentes partes del mundo por la pandemia y por la guerra de Ucrania. Grandes productores como Ucrania fuera del mercado hacen subir los precios de los alimentos básicos. Hay una combinación de factores, pero esta pequeña, se puede decir, más o menos una isla del tamaño de... Esa imagen es impresionante. Luis, esa imagen es impresionante. Es impresionante. Digo, no ocurrió nada así en Sri Lanka en su historia. Este es una mezcla de la casa con la casa de gobierno, es decir, entre Olivos y la Casa Rosada. Y ahí está la masa de gente. Entran, irrumpen, logran entrar. Ahí se están bañando en la pileta del presidente, en la pileta privada del presidente. Gente, ceilaneses. Sri Lanka era la vieja Ceilán, al lado de la India, gran productora de té, colonia inglesa como la India, con diferencias étnicas con la India. Es una isla que estuvo envuelta en una guerra civil por diferentes etnias hasta hace bastante poco tiempo, unos años, y después fue gobernada por una familia, un clan, los Rajapaksa. Derrocado, no derrocado, porque todavía él presentó su renuncia, que será válida a partir del 14 de julio, creo, del 13 de julio, 13 o 14 de julio. El presidente, que es uno de los hermanos de este clan, su hermano ya tuvo que renunciar como primer ministro hace algunas semanas. Y varios parientes más en diferentes ministerios. Luis, perdón, pero te escucho y pregunto, ¿quién maneja el país ahora? ¿En manos de quién está? Bueno, ahora está en manos de quien continuaba en la sucesión presidencial, el primer ministro, que no es el hermano ya había renunciado. El primer ministro de Sri Lanka está a cargo, está convocando un gobierno de unidad nacional. Se parece en cierta forma, con las diferencias, a lo que nos sucedió a nosotros en el 2001. Esa sensación de vacío absoluto de poder. ¿Mucho más desbordado o es una impresión mía? Y es más desbordado. Claro. Todo en la India o en Ceilán o en Pakistán o en Bangladesh es más desbordado, porque es muchísimo más poblado. En una isla del tamaño de casi la mitad de Entre Ríos viven varias decenas de millones de personas. O sea, todo es más numeroso, digamos. Claro. Todo es popular, todo está lleno de gente. Ahora, ¿fueron a prenderle fuego a la casa a otros políticos? Sí, están en una verdadera cacería. ¿Cómo se entiende esto? Colombo es la capital de Sri Lanka. Y en el día de hoy intentaron, ayer en realidad, bueno, ayer o hoy, con las diferencias horarias que tenemos con la India y con Sri Lanka, es difícil de calcular, ¿no? Pero en la última noche de aquel lugar decretaron el estado de sitio para que no hubieran movilizaciones. Y eso provocó... ¿Te acordás cuando pasó acá con De la Rúa, que decretó el estado de sitio, creo que fue también, y se enojaron mucho más la gente, los manifestantes? Sí. Algo similar pasó en Sri Lanka. No hubo acatamiento de la gente, obviamente, tuvo que levantarse esa medida, y de ahí los ataques. La mayoría de los manifestantes no son de la propia capital. Llegaron desde otras aldeas y ciudades del interior de la isla de Sri Lanka. Un país bastante castigado. Son países a los que les cuesta mucho contener a toda su población. Son muy poblados para el tamaño que tienen, con muchos problemas de etnias, religiones diferentes, idiomas diferentes a pesar del tamaño. Es un país donde claramente cuando estalla algo hay bastante material combustible para que explote, por diferentes razones, ¿no? Veíamos cómo se escapaba, hoy se veía en redes cómo se escapaba
solamente el presidente, sino todo su entorno, ¿no? Con las valijas corriendo en la mano, subiéndose una embarcación, creo que era que se subía en una embarcación, obviamente tratando de abandonar lo más rápido posible porque esto terminaba obviamente mal. No los podían controlar, seguramente tenían la información de que venían por ellos. Cuesta ver estas imágenes que fueron, no sé, las imágenes de la Revolución Francesa en su momento, digamos. No, son durísimas. En algún momento los pueblos se cansan, estallan. Ahora, como siempre, no hay garantía de en qué termina esto. Claro. Muchas veces, bueno, derrocamos a la familia Rajapaksa, que gobierna hace 20 años Ceilán. Lo derrocamos. ¿Qué viene después? El primer ministro ha convocado un gobierno de unidad nacional, llamando a los diferentes partidos, dirigentes, tratando de calmar los ánimos. Las informaciones de último momento es que no se han calmado demasiado los ánimos. Bien. A ver, con otras características, si nos vamos a la realidad del Reino Unido, es inquietante el presente, ¿no? ¿Qué pasa con Boris Johnson hoy? Boris Johnson va a dimitir, digamos, cuando exista ya, cuando esté decidido quién lo va a suceder. Esa sucesión, como todo en el Reino Unido, tiene una serie de prácticas que siempre se cumplen y que son más o menos parecidas. Es bastante laberíntico el sistema por el cual un partido elige al sucesor de su primer ministro cuando le toca tener el primer ministro de ese partido. El Partido Conservador tiene sus vericuetos, pero demandan algún tiempo, hay varios candidatos dando vueltas. O sea, Boris Johnson renuncia, pero sigue estando. Sigue estando hasta que, ¿te acordás? En todas las series lo hemos visto, cuando va el nuevo primer ministro, se saluda a la reina, dice, me han elegido como primer ministro, y la reina, tucu tucu, ahí se va Boris Johnson, en ese momento, cuando se ha designado el nuevo primer ministro. Bien. Tiene que ver, bueno, Londres era la capital colonial de Sri Lanka, no tiene nada que ver en realidad. Ahora, hay algo en común en todo esto. Los electorados están con el dedo así, los pueblos, los ciudadanos. Fíjate vos que en Sri Lanka como le salió así. En el Reino Unido, Boris Johnson está pagando las consecuencias también de una crisis económica complicada, de sus desaguisados. Sí, escándalos en plena pandemia. Claro, las fiestas durante la pandemia. Y por momentos parecían aquietarse las aguas, pero todo eso que es turbulento en cuanto a los reclamos que le hacen a un premier como Boris Johnson, bueno, le terminan pasando factura. Bueno, y la diferencia con Sri Lanka es que los regímenes parlamentarios como el del Reino Unido permiten descomprimir se va el primer ministro, se cae el gobierno y no significa eso un golpe de Estado o no tienen que incendiar 10 Downing Street, la casa esa tan famosa con la puertita negra, ¿no? No tienen que incendiarla porque hay un sistema que cuando empieza a haber mucho descontento, actúa el sistema, salta como fusible el primer ministro y viene uno nuevo. Bien. Luis, gracias por haber venido. Al contrario, un gran gusto.